Lo que quiero que estudiemos esta mañana a través de la carta a los Efesios y luego con el encuentro que Jesús tiene con una mujer junto a un pozo de agua es lo siguiente: el hombre bajo un estado de muerte, la incapacidad del hombre y la necesidad que tiene de llenar un vacío interior, y Jesús como la fuente de agua viva que puede saciarnos. No sé si lo tienen por ahí o no, ok, no pasa nada. Entonces vamos a ver estos tres puntos. Al hombre bajo un estado de muerte, ya me acordé, esa diapositiva me faltó. Al hombre bajo un estado de muerte, la incapacidad del hombre de llenar para sí mismo una necesidad interior, y Jesús como la fuente de agua viva que puede saciarnos, la única fuente de agua viva que puede saciarnos. Entonces, acompáñame a darle lectura a Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7, nada más. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Voy a leer el 8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, y hay un montón de cosas que sin duda pudiéramos extraer de esta porción, pero a través de esta serie de estudios hemos aprendido que a consecuencia del pecado el hombre perdió su identidad. Déjame repetirte eso: a consecuencia del pecado el hombre perdió su identidad, es decir, quién es de acuerdo al diseño que Dios le dio, un ser completamente dependiente de Él. Cuando Dios crea al hombre, lo crea bajo la identidad de independencia. El hombre fue creado y diseñado para depender completamente de Dios y de su cuidado. Pero también el pecado distorsionó la forma en la que el hombre se relaciona y percibe a Dios, haciendo que esa presencia, que era en determinado momento su mayor deleite y la fuente de su identidad, ahora se viera como una fuente de temor y de amenaza. Y podemos ver cómo ocurre exactamente esto en Génesis capítulo 3, cuando el hombre cree que al comer del fruto que Dios le había prohibido comer, dejaría de ser lo que Dios diseñó para convertirse en algo totalmente opuesto a lo que había sido creado. Cuando el hombre come del fruto que Dios le prohíbe comer, cree que se va a volver en un ser autosuficiente y con la capacidad de definir lo que era bueno y lo que era malo para él. Y al dejar de ser lo que Dios diseñó para convertirse en algo igual a Dios, ya no tendría que estar sujeto a depender de Él ni hacer su voluntad. ¿Te das cuenta el peligro de esto? Al dejar de ser lo que Dios diseñó y convertirse en alguien igual a Dios, entonces ya no tendría que estar sujeto a ese Dios ni caminar en su voluntad.
El problema es que cuando esa raíz de orgullo comenzó a crecer en el corazón del hombre, en lugar de encontrar la libertad que esperaba hallar, se topó con la realidad de que estaba completamente confundido y lleno de temor. Y dice el texto que al escuchar la voz de Dios en el jardín, esa voz que era motivo de gozo, esa voz que era un deleite para el hombre, ahora ya no corre a encontrarse con su presencia, sino que ahora se esconde de él por temor y culpa. Adán, ¿dónde estás? Es que oí tu voz, Señor, y tuve miedo. ¿Te das cuenta? Lo que antes era su refugio, esa presencia que anteriormente era la fuente de su identidad, ahora el hombre la percibe como una amenaza a la cual teme y de la cual hay que esconderse. A consecuencia de ese temor y esa culpa y esa vergüenza que ahora hay en el corazón del hombre. ¿Quién te enseñó, Adán, que estabas desnudo? Ahora, esta pérdida de identidad, esta pérdida del diseño original, junto con esa relación rota y distorsionada, esa relación ahora cuya base es el temor y la culpa, es lo que nos coloca en lo que la Escritura nos llama un estado de muerte espiritual. Déjame repetirte eso. Esa pérdida de identidad, junto con esa relación distorsionada y rota, colocó al hombre en lo que la Escritura llama un estado de muerte espiritual, un estado de miseria y culpa en el que, además de volvernos completamente ciegos para reconocer la miseria en la que nos encontramos lejos de Dios, también nos esclaviza a tratar de llenar ese vacío de identidad y pérdida de propósito a través de cosas superficiales, pasajeras y limitadas. Y puedes leerlo ahí. La pérdida de identidad junto con esa relación rota y distorsionada con Dios nos coloca en un estado de muerte espiritual, que te repito, es un estado de miseria y culpa que además de volvernos ciegos para poder reconocer la miseria en la que nos encontramos lejos de Dios, también nos esclaviza a tratar de llenar ese vacío de identidad y de propósito que perdimos a través de cosas superficiales, pasajeras y limitadas, ignorando que lo que necesitamos no es algo que trate con nosotros simplemente de manera superficial, sino algo que nos restaure, algo que nos sane, algo que nos salve de esa miseria en la que nos encontramos sin poder hacer nada. Porque nuestro problema no es externo, sino una incapacidad que solo Dios a través de Jesús puede cambiar. No sé si tiene sentido esto, pero este estado de muerte espiritual es como si nos colocaran una venda sobre nuestros ojos que no nos permite reconocer la miseria en la que nos encontramos, que hay algo ahí en nosotros que no está bien, pero que en realidad no sabemos qué es o por dónde está. Pero hay un vacío.
Y en lugar de venir a la fuente correcta para llenar ese vacío, la muerte espiritual nos esclaviza. Y creo que esa es la palabra importante en este punto. Nos esclaviza a tratar de llenar ese vacío de identidad y de propósito a través de cosas superficiales, a través de cosas limitadas, a través de cosas que no pueden llenar eso que solamente Dios puede llenar. Porque te repito, nuestro problema no es externo, sino una condición de incapacidad que solamente Jesús puede cambiar. Déjame decirlo así. Pero es como si una persona, a consecuencia de una herida profunda, comienza a sangrar de manera considerable. Y a pesar de ver y sentir la sangre fluyendo de esa herida, y a pesar de que esa herida le produce un dolor, la persona ignora la gravedad de su estado, y no porque la vea y diga, no pasa nada, no, simplemente no puede reconocer que esa herida y ese fluir de sangre le está llevando a morir. Y entonces, al no darse cuenta de la gravedad de su condición, decide no ir al médico a que sea él el quien le pare la hemorragia, sino que decide mejor irse a su casa a ponerse un curita que le cubra de manera superficial la herida, creyendo que eso es lo que necesita para poder quitar el dolor y la hemorragia que no para de fluir. Mira, un curita, sí, voy a ponerme un curita para detener esta sangre que fluye y fluye y no para. Ahora, al ser una herida profunda, evidentemente la sangre no deja de fluir, así que lo que el hombre decide hacer es cambiar la curita. Mira, esta primer curita que me puse no detuvo la sangre, ya sé, me quito esta y me pongo una nueva. Quizá eso lo arregla, pero no deja de fluir la sangre. Ya sé, si me pongo un curita más grande que cubra más la herida, eso me va a quitar el dolor y va a dejar que la sangre siga brotando. Pero al ser una herida profunda, la sangre no deja de fluir por más grande que se ponga ese curita. Ya sé, si en lugar de esta marca voy a la farmacia y compro una marca alemana, eso va a ser mejor, porque la medicina alemana es mejor. Y no sé, no vengas después a decirme, no, la sangre alemana, la medicina alemana no es mejor. No sé, es un ejemplo. Y si me pongo esta marca en lugar de esta otra, eso va a hacer que la sangre deje de fluir, que la herida cierre y me deje de doler. Pregunta: el cambiar el curita, el ponerse un curita nuevo, un curita más grande, un curita de mejor marca, va a hacer que la sangre que está fluyendo a través de esa herida profunda va a dejar de salir. ¿Eso va a funcionar? No. ¿Por qué? Porque es una herida profunda. Es una herida que no se trata de manera superficial. Es una herida a la cual tienes que ir con un médico para que sea él quien limpie, quien revise, quien limpie, que suture, que nos dé medicamento para la infección, que a los 8 días, a los 10 días regresemos para ver cómo cerró y si ya está todo bien.
entonces nos da de alta. Pero siguiendo el ejemplo, no importa cuántos curitas te pongas, no importa qué tan grande sea el curita que decidas ponerte o la mejor marca de curitas que existe en el mercado, eso no va a detener la hemorragia ni va a hacer que el dolor desaparezca. Algo similar a esto es lo que produce la muerte espiritual en el hombre. Nos hace ignorar el estado de miseria y de culpa en el que nos encontramos, alejados de Dios y de su identidad, y en lugar de buscar a Dios para que sea Él quien nos restaure, nos sane y nos salve de este estado de muerte, nos hace creer que lo que necesitamos son cosas superficiales como reconocimiento, comodidad, consumir cualquier cosa que nos haga experimentar un poco de paz. La muerte espiritual nos hace creer que lo que necesitamos es llenar nuestra vida de cosas superficiales, como tener todo lo que deseamos o estar donde queremos estar, tener validación, aceptación o cualquier otra cosa que parezca buena, creyendo que eso es lo que necesitamos para poder llenar ese vacío de identidad y de propósito que perdimos. Y al igual que la hemorragia que pretende ser detenida con un curita, lo único que hacen todas estas cosas es agravar nuestro estado, haciendo cada vez más profunda la miseria y la culpa en la que nos encontramos. Y entonces no importa cuánto éxito tengamos, cuánto reconocimiento alcancemos, cuánto cosas materiales tengamos, siempre va a existir ese vacío en nuestro interior, esa inconformidad, ese dolor en nuestro interior, porque estamos tratando de parar la sangre que está fluyendo de una herida profunda a través de simples curitas y nada más. Todas estas cosas, reconocimiento, aceptación, éxito, nunca tocan la verdadera raíz del problema, que es una identidad rota y un estado de separación con Dios. ¿Te das cuenta? Creo que esa diapositiva sí está. Todas estas cosas nunca tocan la verdadera raíz del problema, que es una identidad rota y un estado de separación con Dios. ¿Te das cuenta? Por eso pero Dios, que es rico en misericordia, que Pablo introduce en esta porción de Efesios, no solo es gloriosa, pero Dios, que es rico en misericordia, no solamente es algo que tiene que llamar nuestra atención, sino que también es la base de nuestra esperanza, porque este Dios, que es rico en misericordia, nos indica que Él nos encontró en lo profundo de nuestra miseria y bajo el peso de nuestra culpa. Dios nos encontró en lo más profundo de nuestra miseria y bajo el peso de nuestra culpa. Y es justo aquí donde vemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo por nosotros lo que nuestra incapacidad simplemente no podíamos hacer. Pero Dios, que es rico en misericordia, hace posible que nuestra historia no termine en muerte espiritual.
sino que a través de Jesús hemos pasado de muerte a vida, como dice Pablo. Y no solamente eso, no solamente nos ha resucitado juntamente con Él, pasándonos de ese estado de muerte espiritual a vida, sino que también nos ha posicionado junto a Él en lugares celestiales, quitando nuestra culpa. Jesús, como el sumo sacerdote, abrió el camino para poder acercarnos ya no con temor, sino en completa confianza al trono de la gracia. ¿Puedes ver lo glorioso de eso? Y es que la abundante misericordia de la que Pablo habla aquí es la respuesta al estado de muerte en la que nos encontramos lejos de Dios. Y no sé si eso conmueva tu corazón de alguna manera. La abundante misericordia es la respuesta de Dios al estado de muerte espiritual en el que nos encontramos. Mira cómo el apóstol Pablo afirma esta idea en la carta que le escribe a Tito. En Tito capítulo 3, versículos 4 y 5 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, es decir, no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, y solamente por esa misericordia es que Él nos salvó. Fue por su misericordia que Dios nos encontró allí, en lo profundo de nuestra miseria. Y no lo sé, pero creo que cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, podemos dar testimonio de dónde fue que Dios nos encontró. Cada uno que hemos genuinamente recibido a Cristo en nuestro corazón, podemos dar testimonio de cómo cuando nuestra vida estaba sumergida en lo más profundo, en el vacío más grande en el que nos pudiéramos haber encontrado, cuando no encontrábamos sentido, cuando no encontrábamos satisfacciones, cuando ahí Jesús extiende su mano y nos toma y nos saca del foso de la desesperación, como dice su palabra. Pero no fue porque nosotros hubiéramos hecho algo. Nosotros estábamos completamente entretenidos buscando cómo cambiar de curita. Estábamos completamente absorbidos en qué curita estaba más grande para poder ponerlo en esa herida de la cual no dejaba de fluir esa sangre. Y por su abundante misericordia Jesús dice: hijo, ¿ya? ¿Ya? Fue por su misericordia que Dios nos encontró allí, con curitas sucios y siendo totalmente incapaces de hacer algo por nosotros mismos. ¿Recuerdas cuándo te salvó Dios de eso? Y teniendo esto como contexto, teniendo la misericordia de Dios que nos salvó como contexto, acompáñame a Juan capítulo 4 para ver cómo luce ese pero Dios que es rico en misericordia cuando se encuentra con alguien junto a un pozo. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 10.
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino pues una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y me voy a detener ahí. Y definitivamente hay un montón de cosas que pudiéramos extraer de esta porción, pero quiero enfocarme en este punto. Si te fijas, la conversación entre Jesús y la mujer inicia con un simple dame de beber. Dame de beber. Y es interesante porque en lugar de que la mujer simplemente dijera sí, o sabes que no, ¿por qué? O mira, aquí está la cuerda, aquí está la tinaja, sácala tú. La mujer comienza a dar sus excusas, ya comienza a dar sus ideas. ¿Por qué me lo pides a mí? Yo soy samaritana, tú eres judío, no entiendo. ¿Que no sabes que judíos y samaritanos no nos llevamos? Y me encanta, porque Jesús no se deja llevar por los argumentos de esta mujer. Jesús no le dice: ay, sí es cierto, mira, perdón, es que viajo tanto, andamos de un lugar a otro, recorriendo todo el territorio, que a veces se me olvida dónde estoy y no me había dado cuenta que estamos en Samaria. Sí es cierto. No, Jesús simplemente se perfila a hacer lo que es experto en hacer: manifestar su bondad, esa bondad de la que habla Tito en el capítulo 4, y extender misericordia, dar salvación. Y quiero que veas lo hermoso de esto, porque en lugar de tratar a esta mujer con juicio a causa de su pecado, se encuentra con ella en lo profundo de su miseria y bajo el peso de la culpa al exponer su condición actual. En lugar de tratar a esta mujer bajo el juicio, bajo el rigor de su pecado, Jesús la encuentra en lo profundo de su miseria. Mira cómo lo dice los siguientes versículos del 16 al 19. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. 5 maridos. Y el que ahora tienes, le dice Jesús, ni es tu marido. Y solo pienso un momento en esto. Pero ¿qué lleva a una mujer a tener 5 maridos diferentes en su vida? ¿Qué la lleva a algo así? Ni en la Rosa de Guadalupe se dan estos casos, ¿verdad? 5 maridos. Ahora,
quiero que medites en esto, porque estoy seguro que esta mujer no entraba en una nueva relación diciendo: estoy muerta espiritualmente, entonces voy a tener otro marido para ver si eso lo soluciona. No se levantaba esta mujer cada día pensando en cómo hacer más profunda su miseria en la que se encontraba. Como que le hace falta trama a mi vida. ¿Qué tal que le agrego un marido nuevo para que sea más emocionante? No. Esa mujer no se levantaba pensando en eso. Esta mujer, en lo profundo de su corazón, en su interior, había dolor, había esa sangre fluyendo, y sin saber cómo poder detener esa hemorragia. Seguramente ella entraba en una nueva relación bajo la expectativa y la esperanza de que ahora sí, esto va a ser diferente. Ahora sí, este tercer marido no me va a dejar, ni se va a ir. No, ahora sí, este cuarto marido va a llenar todas mis expectativas, me va a tratar como quiero que me trate, o no me va a dejar. El texto no nos da detalles de las circunstancias de este 5 maridos. Y ojo, porque eran samaritanos, no sé, tenían una ley diferente a la ley de Moisés, que compartían ciertas cosas. Y sabes, lo que el texto nos presenta aquí, más que a una mujer que ha tomado malas decisiones, o a una mujer rebelde y empoderada que hace lo que quiere y que va en contra de la ley, nos presenta a alguien que ignora la gravedad de su estado. El texto nos presenta a una mujer que a través de sus circunstancias está llena de temor, está vacía y sumida en una miseria y en un estado de culpa, tratando de encontrar en cosas superficiales y limitadas la respuesta a una necesidad eterna. Una mujer que cree que lo que necesita es cambiar una y otra vez esa curita para detener el dolor y la sangre que seguían fluyendo en ella. ¿Puedes ver lo profundo de esto? Y eso es lo peligroso de la muerte espiritual, que nos hace ver como una necesidad y una solución. Ojo con esto, porque esto puede cambiar muchas cosas en tu vida y en mi vida. Nos hace ver como una necesidad y una solución aquello que solo hace más grande nuestro estado de miseria. Ese es el peligro de la muerte espiritual, que nos hace ver una necesidad y una solución aquello que simplemente está agravando nuestro estado. Proverbios 14:12 afirma esta verdad cuando dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pregunta: ¿pero qué hubiera pasado si Jesús no pasa por Samaria? ¿Qué hubiera pasado si Jesús decide no detenerse en ese pozo? ¿Qué hubiera pasado con esta mujer? ¿Cuántos maridos más hubieran sido suficientes para que pudiera encontrar el gozo, la seguridad, el consuelo que estaba buscando? ¿Cuántos maridos más? ¿Cuántas cosas materiales más necesita alguien para encontrar ese sentido de valor? ¿Cuánto consumo, cuánto
inyectarse, cuánto más necesita alguien para poder encontrar por fin esa paz y desconectarse de la realidad que está buscando. Cuánta aprobación y reconocimiento necesita alguien para poder decir: ya, estoy satisfecho. Porque tratamos de llenar con cosas o queremos encontrar en cosas superficiales, temporales y limitadas la respuesta a una necesidad eterna. Y es a partir de esa abundante misericordia que Jesús le manifiesta que lo que ella necesitaba no era otro marido. Es bajo esta abundante misericordia que Jesús le revela a esta mujer que lo que necesitaba no era una lista de mandamientos a cumplir para poder comportarse de manera más decente y decorosa, sino bajo esta abundante misericordia Jesús se presenta ante ella para revelarle que lo que realmente necesitaba era sanar su identidad, quitar su culpa y restaurar su relación con Dios. Y me encanta, porque Jesús lo cambia todo. Y se presenta a sí mismo como esa fuente de agua viva de la cual todo aquel que venga y tome de él no volverá a tener sed jamás. Jesús se presenta como esa fuente de agua viva que saciaría su sed como ningún marido, como ninguna relación o como cualquier otra cosa que ella buscara iban a poder hacerlo. Y esa es la esperanza que hoy tenemos. Que Jesús no solo vino como el Cordero de Dios y el sumo sacerdote, sino como esa agua viva a través de la cual el vacío de identidad y de propósito son restaurados y saciados en nuestra vida, dándonos la libertad para dejar de buscar a través de reconocimiento, aceptación, comodidad, éxito, tener el control de las cosas o cualquier otra cosa parecida a esta fuera de Jesús como una necesidad o una solución. ¿Te acuerdas que semanas atrás te puse el ejemplo del puente? Si no estabas o no te acuerdas, hablamos que Jesús, como el Cordero de Dios, vino a construir el puente o un puente que nos da acceso a la presencia del Padre. Jesús, como el Cordero de Dios, vino a construir el puente. Jesús, como el sumo sacerdote, nos toma y hace posible que crucemos ese puente. Pero Jesús, como el agua viva, vino para darnos esa libertad de, mientras cruzamos ese puente, no distraernos, no desenfocarnos, no creer que lo que necesitamos es otra cosa. Por eso esa es nuestra esperanza, que Jesús no solamente vino como el Cordero de Dios, como el sumo sacerdote, sino también como el agua viva. Jesús lo dijo así: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ojo, porque esa vida la encontramos cuando dejamos de buscar fuera de Jesús la saciedad de una sed que solamente Dios puede quitar. La vida en abundancia no es algo que encontramos cuando logramos lo que queremos o tenemos las cosas que queremos tener. La vida en abundancia la encontramos cuando dejamos de buscar fuera de Jesús ser saciados, sabiendo que solamente Él es esa fuente de agua viva que nos va a saciar. Y
quiero terminar quiero terminar leyendo de lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Te das cuenta? Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La buena noticia que hoy tenemos es que esa fuente de agua viva es inagotable y está disponible para todo aquel que hoy quiera acercarse y beber de ella. ¿Dónde estás? Sé que entiendes esto, ¿verdad? Pero así como le dijo Dios al hombre, ¿dónde estás? Quiero preguntarte eso hoy. ¿Dónde estás? Porque dos grandes males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Dios, y empezaron a buscar saciedad en cosas que no pueden saciarles. Entonces, ¿con qué cosas fuera de Dios hoy estás tratando de saciar esa sed que solo Jesús, el agua viva, puede saciar?